mucha información. Muy buenas noches a todos, le damos la bienvenida. Permítanme. Ya. Por parte de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de Honduras, les deseamos una feliz noche. Y por parte también de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular, REP. En esta ocasión les vamos a presentar una videoconferencia que es tratada del manejo nutricional en la hipertensión arterial, brindada por la doctora Nadezhda Ormazábal. Y sin más preámbulos, le damos la participación a la doctora. Buenas noches. Doctora, disculpe, tiene apagado el micrófono. Fíjese que no me deja compartir. Ok, buenas noches a todos. Gracias por conectarse, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá
hoy con ustedes y compartiendo un tema tan importante como lo es relacionado a la nutrición, y es el manejo nutricional en el paciente hipertenso. Todavía me aparece, disculpen, que no tengo disponible para compartir. No sé si me ayudan por... Permítame. Todavía no tengo acceso para compartir pantalla, me aparece un mensaje. Permítame un momento. Sí, no se preocupe. ¿Puede, doctora, ahora? Déjeme ¿O probar. no? No, me dice que igual lo tienen desactivado, me aparece una ventana. Sí, es de ayuda. En la participantes hay una opción que dice reunión. Ahí dice que habilite la opción de compartir pantalla para los demás. Muchas gracias. Permítame. Ahora, doctora. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es manejo nutricional en hipertensión arterial. Mi nombre es Nadezhda Ormazábal, soy nutricionista, estudié en la Universidad de Valparaíso, Chile, y actualmente ejerzo como docente en una universidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Por qué la hipertensión es tan importante? Porque igual su prevalencia vemos que es bastante alta a nivel de muchos países, ¿verdad? A nivel mundial, cada vez las cifras van aumentando y, perdón, los participantes, apareció una ventana de los participantes, perdón. Va aumentando las cifras, la prevalencia es alta y sobre todo ahora podemos ver respecto a esta pandemia que la gran parte de las defunciones corresponden a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, etc. Entonces la hipertensión arterial es una patología bastante importante y que gran parte también de su manejo y de tratamiento, aparte del farmacológico, es el nutricional. Y ahora, ¿qué es la hipertensión arterial? Antes de preguntarnos qué es una patología o indagar en ella, es importante conocer el proceso fisiológico que ocurre normalmente en nuestro cuerpo para poder después entender, ¿verdad?, cuál va a ser el manejo, cuál va a ser la intervención. Como pueden ver ustedes acá, para que todos nuestros órganos funcionen, ¿verdad? Para que todos nuestros órganos puedan funcionar de la manera correcta, necesitamos que llegue todo el tiempo sangre llena de oxígeno, proteínas y glucosa. Para que todo esto ocurra,
¿verdad? El cuerpo cuenta con un sistema especializado, el cual es arterias y venas, y también una bomba que se llama el corazón. Ellos son los encargados, ¿verdad?, de cumplir en parte que esta sangre llegue, ¿verdad?, llena de nutrientes a todas las partes del cuerpo. Este sistema especializado genera un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que se repite, ¿verdad? Y que se genera millones, valga la redundancia, que se genera millones de veces. El corazón, entre un latido y otro, se llena de sangre. Luego que se llena de sangre, entre un latido y otro, jala toda la sangre de las venas, y luego esta sangre que jala de las venas las expulsa con fuerza hacia las arterias. Y esto es lo que conocemos como presión arterial. Entonces, este corazón, entre cada latido, se llena de sangre, ¿verdad? Que esta sangre proviene de las venas y luego las expulsa con suficiente fuerza para que llegue a cada una de las partes del cuerpo. Y a eso llamamos presión arterial. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Vimos entonces el proceso fisiológico, es cuando este exceso de presión que mencionamos anteriormente daña las paredes de las arterias, ¿verdad? Y causa dos cosas, una que se tapen o que se rompan. Entonces, ¿qué produce esto que se tapen o que se rompan? No llega suficiente sangre a todos los órganos que habíamos mencionado anteriormente en el proceso fisiológico. Entonces, los órganos dejan de funcionar por falta de irrigación de este flujo sanguíneo. Entonces, se produce a grandes rasgos, por ejemplo, a nivel de cerebro, como no llega suficiente irrigación sanguínea, se producen accidentes cerebrovasculares, que es la complicación más común en un paciente hipertenso, infartos también a nivel de cerebro, a nivel de riñón, que es lo que vemos, insuficiencia renal crónica, a nivel de las extremidades también vemos debilidad, cansancio, y así un sinnúmero de complicaciones que ocurren a nivel de todos los órganos, y es por falta de esta irrigación sanguínea. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, mayor a lo normal, y lo cual va dañando a estos vasos, ¿verdad? Esta definición según la Organización Mundial de la Salud. La hipertensión se conoce como el asesino silencioso, porque a menudo no presenta signos ni síntomas, y vemos pacientes en la actualidad que pueden pasar años sin ningún síntoma y sin ningún signo, y después, ¿verdad? O se confían y después vemos que repentinamente les da un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces, es una enfermedad silenciosa. ¿Qué también pasa? Y es similar lo que ocurre con las dislipidemias, por ejemplo, que desde la infancia, y lo vemos ahora también en niños, no solo en adultos, que hay niños con hipertensión, desde la infancia se van produciendo estrías en estos vasos, se van debilitando estos vasos, y ya vemos mayores complicaciones en la adolescencia y en la adultez. Entonces, es una enfermedad crónica que va debilitando en el tiempo los vasos y que ya después repentinamente, ¿verdad? Ya los pacientes, ¿cómo se manifiesta? Lo más común, como les mencioné anteriormente, un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿a qué llamamos hipertensión? ¿Cuál es la clasificación de esta? En el 2017, vale la pena recordar que cambiaron por todas estas prevalencias que yo les acabo de mencionar, las cifras, ¿verdad? Antes, aquí vemos en la pantalla que tenemos dentro de las categorías como normal, elevado, nivel 1, nivel 2 y crisis de hipertensión. Antes, antes del 2017, la Asociación Americana del Corazón consideraba las opciones como normal, normal alta y elevada. Ahora se han reducido más los rangos. ¿Qué vemos como presión arterial normal? Menos de 120 la presión sistólica y la diastólica menos de 80. Aquí llamamos presión arterial elevada.
Ya en rangos de presión sistólica entre 120 y 129 y la diastólica menos de 80. Y perdón, la presión se mide en milímetros de mercurio. Ya en el nivel 1 ya tenemos 130, 139 la sistólica y 80, 89 la diastólica. Nivel 2, 140 o más alta de esta cifra y la diastólica mayor o igual a 90. Y ya una crisis de hipertensión que ya es de emergencia, ya es más alta de 180 y más alta de 120 la diastólica. Entonces, antes lo óptimo era 130. Ahora ya vemos que 130 ya es considerado como nivel, como presión arterial alta. Entonces vemos que ahora solo hay 3 rangos: normal, elevado y alto, según el último cambio que hizo la Asociación Americana del Corazón. ¿Cuáles son las principales causas? El sobrepeso y la obesidad, que vamos a ahondar más adelante, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, la sal en exceso, el poco ejercicio y la edad. Y vamos a ver más adelante también factores que se pueden modificar y algunos que no. Que es importante considerar también, y se los mencioné al inicio, que aparte del manejo nutricional, hay un tratamiento y manejo farmacológico. Es importante que los pacientes sigan las indicaciones de su médico, se tomen los medicamentos y que vigilen, ¿verdad?, factores de riesgo o, por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre, los niveles de triglicéridos y los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Porque el manejo varía según si hay otras patologías concomitantes y otras enfermedades, que es común también la insuficiencia renal en el paciente con hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acá al lado izquierdo vemos factores en verde, que son los que yo puedo modificar, y en rojo los que no puedo modificar, ¿verdad? Vamos a empezar por los que no se pueden modificar, ni controlar: antecedentes familiares. Por eso es importante saber si nuestros pacientes o los pacientes tienen antecedentes directos o indirectos de hipertensión arterial, la raza o la etnia, el envejecimiento, el sexo, ¿verdad? Es más común la hipertensión o hay mayor prevalencia en el sexo masculino. Otro tipo de enfermedades también, como las renales crónicas y la apnea obstructiva del sueño, y aquí también me faltó la edad. Entonces, ¿por qué son factores no modificables? Porque no podemos cambiar nuestros antecedentes, no podemos cambiar la edad, ¿verdad? La mayor, la edad más recurrente, que ya es sobre los 45, 55 años, que es más sensible a padecer esta patología. ¿Qué vemos al lado izquierdo? ¿Verdad? Factores de riesgo modificables, ¿verdad? Y en este lado izquierdo vemos el tabaquismo, y ojo que el tabaquismo no es solo quien fuma, sino que también se considera como riesgo el fumador pasivo, el que recibe todo ese humo del cigarrillo, la diabetes, la obesidad o el sobrepeso, el colesterol alto, una dieta no saludable, una dieta alta en sodio, baja en potasio, y el alcohol y la falta de actividad física. Todos estos son factores de los cuales vamos a hablar a grandes rasgos hoy y de los cuales sí podemos modificar. Ok, ¿cómo puedo disminuir la presión arterial o cómo puedo controlarla? Es vital, ¿verdad?, para poder disminuir la presión arterial, cambiar los estilos de vida. Debemos de tener estilos de vida saludable, y al tener estilos de vida saludable, que vamos a obtener una reducción de todos los factores de riesgo modificables que mencionamos anteriormente y el control de peso. Ahora bien, ¿qué entendemos por estilos de vida? Porque estilos de vida pueden ser, es muy amplio el concepto. Vamos a empezar y vamos a ver algunos cambios, y es importante la reducción del peso. Se ha visto que estos cambios y modificaciones en estos estilos de vida tienen un impacto directo en la disminución de la presión sistólica, ¿verdad? La reducción del peso, la incorporación de la dieta DASH, la restricción del consumo de sodio, la actividad física y la moderación del consumo de alcohol. Todo esto disminuye la presión sistólica
¿verdad? Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. La reducción del peso es el primer cambio, ¿verdad? O estilo de vida. Debemos garantizar un estado nutricional normal, mantener un estado nutricional normal. ¿Cómo mantenemos un estado nutricional normal? Con un IMC de 18,5, 24,9. ¿Qué es el IMC? El IMC es el índice de masa corporal y me indica la relación, ¿verdad? Es del peso y la talla de las personas. Y esa relación del peso y la talla me da un diagnóstico o un estado nutricional global de la persona. ¿Por qué digo global? Porque no está considerando composición del músculo, no está considerando composición de la masa grasa, del hueso, del agua, etc. Entonces, lo ideal, ¿verdad?, es de 18,5 a 24,9. La obesidad en sí, ¿verdad?, aumenta, es un factor de riesgo, como lo mencionamos, para la hipertensión. ¿Y por qué la obesidad? ¿Verdad? O sea, ¿qué impacto tiene la obesidad en un paciente hipertenso? Se debe a la cantidad de tejido graso que tienen los pacientes obesos. No hay un solo mecanismo el cual explique la hipertensión en obesidad. Hay varios, pero para poder irlo entendiendo, es importante considerar el tejido adiposo, ¿verdad? El tejido adiposo o el tejido graso se pensaba años atrás que era un órgano inerte, ¿verdad? Un depósito pasivo de energía con un número fijo de adipocitos. Los adipocitos, ¿verdad?, son los que forman parte, las células que forman parte de este tejido adiposo. ¿Cuál es la visión actual y qué panorama vemos hoy en día? Que este tejido adiposo es un órgano endocrino, ¿verdad? Y como órgano, ¿verdad?, tiene una reserva de energía, se produce una regulación del balance energético y tiene una capacidad de expansión, que significa que estas células que lo componen, los adipocitos, tienen la capacidad de aumentar de tamaño o de reproducirse, lo que llamamos hipertrofia o hiperplasia de las células. Y aparte, este órgano endocrino secreta adipoquinas, que son los actores, los protagonistas también de, que se los voy a mostrar más adelante, de los que tienen que ver directamente con este aumento de riesgo de la hipertensión. ¿Qué hace este órgano endocrino? Secreta hormonas y factores de respuesta local, periférico y central. Entonces, no solo es a nivel de abdomen, es a nivel de todos los órganos y todos los sistemas. Y también este órgano responde a señales centrales, periféricas y locales. Ok, entonces, bueno, acá vemos, solo para que tengan una idea, este es el tejido adiposo. Al lado izquierdo está un tejido adiposo normal y al lado derecho vemos ya un tejido adiposo con hipertrofia de los adipocitos, ya unos adipocitos que han crecido en tamaño, ya han reclutado macrófagos y estos macrófagos también ayudan, ¿verdad?, a todo este estado proinflamatorio, y este adipocito se encarga de secretar muchos mediadores de inflamación como interleuquina 6, 1, TNF-alfa, entre otros. Entonces, en un paciente o una persona con obesidad, ¿verdad?, estas personas presentan hipertrofia o hiperplasia de este tejido adiposo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un estado proinflamatorio. Y este estado proinflamatorio, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a generar a grandes rasgos? Y lo vamos a ver acá, ¿verdad? La falta de actividad física, el aumento de azúcares en la alimentación, el aumento de grasas, ¿verdad?, así también como el cigarrillo, la genética, respuestas al estrés, van a producir, ¿verdad?, una respuesta en cuanto al tejido graso. Entonces, una respuesta metabólica, y aquí vemos también, sobre todo en el lado derecho, esta respuesta metabólica, ¿verdad? Esta alteración y esta disfunción, ¿verdad?, en todo lo que es el tejido endocrino, va a aumentar la respuesta de estas adipoquinas, ¿verdad?, de estas citoquinas,
y va a hacer que aumente la cantidad de tejido graso en músculo, en corazón y en hígado. ¿Y qué vamos a ver acá en estos pacientes? Pacientes con un perfil metabólico alterado. Y esto va a producir enfermedades crónicas y dentro de ellas está la hipertensión. Ok, este estado proinflamatorio, como yo les mencionaba, se genera por esta abundancia de adipocitos y esto va produciendo un estado de resistencia a la insulina y un estado proinflamatorio. Y aquí vemos a grandes rasgos estas adipoquinas que se secretan en grandes cantidades en un paciente con obesidad, producen, sobre todo en el lado derecho, ¿verdad? La secreción de varios factores proinflamatorios, como ser el PAI-1 y el tensinógeno, que va a producir esto alteración en los vasos, en las paredes de los vasos sanguíneos, va a producir alteración de la fibrinólisis, ¿verdad? Va a dañar la elasticidad de cada uno de los vasos y va a producir, en este caso, hipertensión. Bueno, la liberación de TNF-alfa, interleuquina 6, resistina, va a producir resistencia a la insulina también, lo cual va a afectar, va a haber alteración a nivel de músculo e hígado. Esto solo para explicar a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Por qué la obesidad es tan nociva y tantos daños que producen a nivel de muchos órganos? Y uno de esos órganos es a los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las claves para llegar a un peso saludable? En primer lugar, se debe buscar al personal y al profesional indicado, que en este caso son los nutricionistas, ¿verdad? Son los encargados de ayudar, ¿verdad?, en la intervención nutricional de la obesidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque en muchos países ya es común el intrusismo, ¿verdad? Personas que no estudian nutrición y que indican a los pacientes dietas restrictivas, dietas hipocalóricas, y que se ha visto que no hay un asidero científico, no hay evidencia científica, y lo que hacen es no crear, no fomentar estilos de vida saludables, no fomentar hábitos, entonces aceleran más bien, el riesgo de muchas patologías. Para bajar de peso se debe ingerir menor cantidad de calorías, se debe tener cuidado con lo que se come, ¿verdad? No es necesario hacer dietas restrictivas o tomar fármacos, se deben elegir alimentos nutritivos en cantidades adecuadas y en porciones adecuadas, seguir una dieta sana en general que considere todos los grupos de alimentos y mantenerse físicamente activo. Uno siempre le dice al paciente, si usted quiere bajar de peso, es 70% alimentación y 30% ejercicio. No hay una fórmula mágica para bajar de peso. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda bajar de peso no de forma brusca ni abrupta, sino que perder de 4 a 8 libras, ¿verdad? O de media libra a 2 libras por semana o máximo 8 libras por semana. Que tienen que tener en cuenta y considerar que se debe de empezar a perder el 10% del peso actual. No podemos pretender que se pierda cantidades de peso. Hay una dieta de 500 calorías. Entonces, si nosotros queremos bajar de peso, entonces, ¿qué meta tendríamos que ponernos? Reducir por semana alrededor de 500 calorías, ¿verdad? No dietas tan restrictivas, como yo les mencionaba anteriormente. Las dietas muy restrictivas no tienen evidencia científica, ¿verdad? Ni a largo plazo, o sea, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo nos van a generar factores positivos. ¿Qué sucede cuando yo alcanzo un peso saludable? ¿Verdad? Se debe de continuar, no se deben hacer, por eso yo les mencionaba, el de fomentar hábitos y estilos de vida saludable que perduren en tiempo, ¿verdad? Que se mantengan. Se debe seguir con el mismo tipo de alimentación, la cantidad de calorías, la persona indicada, el profesional de la salud, que en este caso son los nutricionistas, le van a ir indicando. Si cambia la actividad física o la cantidad o la frecuencia, sí se debe de ajustar a la alimentación. Es importante no hacer actividad física tan brusca, debe ser gradual, porque repito, hay personas que igual se asustan porque tienen hipertensión y empiezan a hacer actividad física todos los días
y 3 horas, y no es un hábito que a largo plazo se va a mantener en tiempo. Y mantener, si se hace difícil, un registro de lo que se come y de la actividad física para ir conociendo los ajustes que se quieren hacer. Entonces es importante que sea gradual. Recuerden que, como les mencioné, una libra equivale a 3.500 calorías. Entonces, para perder una libra por semana, se necesita restar 500 calorías menos durante el día, ¿verdad? O sea, son 3.500 calorías a la semana, 500 calorías menos durante el día. No nada tan restrictivo. Les pido disculpas, pero me aparecen bastantes ventanas de alertas, no sé si de la sesión. ¿Cómo puedo mantener un peso saludable? Comer con inteligencia significa lo que hablábamos anteriormente, menor cantidad en porción, y evitar comer alimentos altos en calorías. Vamos a ver más adelante que no es bueno hacer cambios tan bruscos, sino que graduales, ¿verdad? O sea, si un paciente está consumiendo 3.000 calorías, no vamos a pretender reducirle y necesita comer 1.500. No vamos a pretender que igual el paciente coma las 1.500 que debe comer, ¿verdad? Se deben ir reduciendo de 500 en 500. Tener siempre alimentos saludables, bajos en calorías, y sobre todo las frutas y verduras, que vamos a ver más adelante. Utilizar una lista de compras, siempre hacer énfasis en nuestros pacientes, porque cuando no se va con una lista, no hay un control de lo que se compra. Y planificar las comidas. Recuerden que la alimentación es un vínculo social y no se le debe restringir a ningún paciente, ni hipertenso, ni de ninguna enfermedad, el que no coma, sino que darles tips, ¿verdad?, de comer algo práctico antes de la fiesta, etc. Bueno, y además agregar, cuando tenga hambre entre comidas, beber un vaso de agua, la hidratación es fundamental, y también comer una fruta pequeña, y comer cuando realmente tenga hambre, no cuando esté ansioso, con estrés, y mantenerse activo. Ese es el primer estilo de vida, ¿verdad? La reducción del peso para poder disminuir la presión arterial. El segundo era la adopción de la dieta DASH. Pero para poder hablar de la dieta DASH tenemos que ver cuál es la alimentación que tiene cada uno de los países en que nos encontramos, ¿verdad? Hay 3 enterotipos: una alimentación alta en carnes y en grasas saturadas, una alimentación alta en carbohidratos y azúcar, y una alimentación alta en vegetales y en fibra. Por ejemplo, igual en Centroamérica tenemos una dieta más occidental, que es una dieta alta en azúcares, en grasas saturadas, en colesterol y en carnes. La adopción de la dieta DASH viene de la palabra, siglas en inglés, que es Dietary Approaches to Stop Hypertension, que significa enfoques dietéticos para detener la hipertensión. ¿Cuál es la ventaja de esta dieta? ¿Verdad? Que una reduce el riesgo de desarrollar presión arterial elevada, y por otra disminuye la presión arterial, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esta dieta DASH? Que considera alimentos bajos en grasas saturadas, bajos en colesterol y en grasas totales, alto en frutas, alto en verduras y alta en lácteos descremados, ¿verdad? Más que semidescremados. También es una dieta rica en granos integrales, aves de corral, ¿verdad? Se limitan las carnes, sobre todo las rojas. Una dieta rica en pescados, en semillas, sobre todo en nueces. ¿Y qué es lo que se pretende? Tener una alimentación baja en carnes rojas, en dulces y en bebidas azucaradas. Y también esta dieta tiene la particularidad de ser rica en magnesio, en proteínas y en fibra. Y perdón, discúlpenme solo un segundo. Me dicen que hay gente en la sala, pero ya no me aparece la ventana. Ok, voy a continuar. Pido disculpas. La adopción de la dieta DASH, siempre yo he mencionado
que les digo, ¿verdad? En general a los pacientes o a mis estudiantes, uno tiene que igual ir adaptando de a poco. De nada sirve hacer una recomendación de lo que es la dieta DASH, uno tiene que optimizarlo. ¿Y cómo uno lo optimiza? ¿Verdad? Viendo, comparando, ok, cuál es la alimentación actual y qué cambios son los que debo hacer, ¿verdad? Y cómo medimos esos cambios en cuanto a porciones. Entonces, aquí vemos en esta pantalla un plan de alimentación para la dieta DASH y vemos en la primer columna grupos de alimentos. Tenemos los granos y los cereales, los vegetales, las frutas, los lácteos descremados, las carnes, las semillas, los aceites y los azúcares. Y en la segunda columna tenemos las porciones diarias y en la tercera columna las porciones, a cuánto equivale una porción. Por ejemplo, la dieta DASH, esta dieta o este ejemplo es en base a 2000 calorías. Entonces, ¿qué vemos acá? Que de cereales son de 7 a 8 porciones al día, ¿verdad? Solo para darles un ejemplo, ¿a qué equivale una porción? ¿Verdad? A una rebanada de pan, a una taza de cereal o a media taza de pasta, arroz o fideos. De vegetales, de 4 a 5, perdón, de frutas, perdón, de 4 a 5 también, de lácteos bajos en grasa de 2 a 3, de proteína, ¿verdad? De carnes de 2 o menos de 2, de semillas de 4 a 5 porciones a la semana, de aceites de 2 a 3 porciones al día y de azúcares 5 porciones a la semana. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Cualquiera podría decir, igual, no es tan complicada. Claro que es complicada porque nuestra población en general tiene un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras y un bajo consumo en general de fibra. Y tiene un alto consumo de carne, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, por eso yo les decía que es importante hacer una correcta anamnesis en nuestros pacientes e ir gradualmente aumentando. ¿A qué me refiero en optimizar la recomendación? Si un paciente o una persona hipertensa no está acostumbrada a comer frutas y verduras, yo no le voy a decir de un solo que consuma 4 a 5 frutas y 4 a 5 verduras, ¿verdad? Entonces, perdón. Ok. Yo disculpas, pero no sé por qué a mí me aparecen todos los participantes y los que están intentando entrar. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Ir tratando de adaptar, ¿verdad? Esta dieta DASH a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los consejos? De optimizar las recomendaciones. Entonces, en vez de darle un plan a una persona y decirle, ok, tiene que consumir de 4 a 5 frutas al día o de 4 a 5 verduras al día, entonces tenemos que hacer cambios graduales. Entonces, empezar agregando una porción de vegetales o de frutas en el almuerzo y en la cena. Entonces, ver, por ejemplo, si la persona estaba acostumbrada a la margarina o a la mantequilla, entonces de la porción que estaba acostumbrada a utilizar, considerar la mitad, cambiar los lácteos. A los pacientes en general les cuesta cambiar porque no les gusta el sabor de los lácteos descremados, ¿verdad? Y toleran más o menos los lácteos semidescremados. Entonces tenemos que tratar de pasar de esos lácteos enteros a semidescremados y luego a descremados y obtener nutrientes adicionales como la vitamina B, eligiendo, ¿verdad? El complejo B está sobre todo en alimentos integrales como pan de trigo y cereales integrales, extender aún más ahora las porciones después en el tiempo si ya incluimos las frutas y las verduras en el almuerzo y en la cena, entonces ahora tomar porciones y considerarlas como aperitivos o como meriendas y considerar la carne no como un plato central del almuerzo o de la cena, ¿verdad? No debe ser nuestro enfoque
sino que probar otras preparaciones como guisos, como pastas y platos salteados. Tratar de desfavorecer la carne, ¿verdad? Ya lo vimos que es una característica de la dieta DASH, tener 2 o más comidas sin carne a la semana. Hay guías alimentarias en diversos países que consideran, ¿verdad?, reemplazar estas carnes por legumbres. Entonces, en vez de carnes, ¿verdad? Si antes el paciente, por darles un ejemplo, consumía carnes 5 veces a la semana, entonces vamos cambiando, entonces de esas 5 veces vamos a sustituir 2 por legumbres y las otras 3 carnes, y así gradualmente hasta ir disminuyendo el consumo de carnes, sobre todo rojas. ¿Qué otros consejos vemos? Usar condimentos bajos en grasa o sin grasa. ¿Por qué menciono específicamente los condimentos? Consejos para una alimentación saludable hay diversos, pero ¿por qué menciono estos? Porque estos aderezos son altos en sodio, ¿verdad? Los aderezos que hoy existen para las ensaladas o los aderezos que utilizamos para los sándwiches, ¿verdad? Tienen alto contenido de sodio. Entonces, preferir, ¿verdad?, aderezos naturales o caseros o con bajo contenido de grasa y de sodio. Comer porciones más pequeñas, ¿verdad? Lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y usar la etiqueta de los alimentos. Es importante que se eduque a la población, que todos aprendamos, ¿verdad? No solo los profesionales del área de la salud, sino que todas, a leer el etiquetado nutricional y a comprenderlo. Y para empezar a entenderlo, a comprenderlo, tenemos que comparar 2 productos, siempre que queremos tratar de ver cuál es la diferencia. Si yo tengo, por ejemplo, el caso de un lácteo, tengo que tener una leche entera y una leche descremada como para ir viendo las diferencias. Entonces, siempre ir comparando, en este caso, el contenido de grasa o de sodio y tener cuidado, ¿verdad? Y siempre comparar cuánto es la cantidad respecto al producto original. Limitar los alimentos con mucho contenido de azúcar, con mucho contenido de sodio, y comer frutas, palitos de vegetales, palomitas de maíz sin mantequilla y sin sal, o palitos de pan, o sea, tratar de hacer snacks bastante saludables y no aburridos. Entonces, ya vamos al tercer estilo de vida. El primero fue la disminución del peso. El segundo es la adopción de esta dieta DASH, que ya vemos que es una dieta bastante alta en fibra, frutas y verduras. Y dentro de estos consejos yo les mencioné el sodio. El tercer estilo de vida es disminución o la restricción del consumo de sodio. Se ha visto, según estudios, que una cantidad menor a 1500 miligramos de sodio disminuye la presión sistólica de 5 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto sodio necesitamos? La sal de mesa es una combinación de 2 minerales, 40% de sodio y 60% de cloruro. La Asociación Americana del Corazón recomienda no más de 2.300 miligramos de sodio al día y lograr un límite ideal de 1.500 miligramos de sodio, ¿verdad?, para la mayor parte de los adultos. Pero ¿cómo entendemos esta cantidad? ¿Verdad? Ok, las cantidades aproximadas de sodio, aquí vemos lo que yo les mencionaba, lo que se recomienda, una cucharada de sal, que son 2.300 miligramos de sodio. Entonces, ¿qué es lo límite ideal? 3/4, lo mencionan mucha bibliografía, ¿verdad? Y muchas guías alimentarias. 3/4 de la cucharadita de sal, que son aproximadamente 1.700 o 1.500 miligramos de sodio. Media cucharadita de sal equivale a 1.150 miligramos de sodio y un cuarto de cucharadita de sal equivale a 575 miligramos de sodio. Lo que nosotros tendríamos que considerar como ideal es 3/4 de cucharadita. Ok. Solo para considerar y para recalcar que la restricción de sodio no la indica, o sea, la indica casi siempre el médico, ¿verdad? No la determina necesariamente la persona y va a depender del grado de hipertensión. Varias bibliografías mencionan, y me llamó la atención, que la necesidad fisiológica de sodio son 500 miligramos, es bastante poca.
Y aquí, bueno, ya es lo que ya les había mencionado. La recomendación para adultos es 2.300 y lo ideal para personas con hipertensión o mayores de 51 años es 1.500 miligramos. Hay literatura que hasta recomienda 1.200 a 1.300. El consumo de sodio entre países va a variar por lo que les mencionaba anteriormente, por el enterotipo de alimentación, pero más o menos hay según lo que estuve leyendo, entre 3.000 a 4.000 miligramos de sodio son los que se consumen al día por la mayor parte de la población. Entonces, eso nos da una pauta y nos hace entender por qué ha aumentado en gran manera la hipertensión arterial a nivel mundial. ¿Cuáles son las fuentes de sodio? Bueno, aparte de la sal de mesa, que es la que todos conocemos, los alimentos procesados o ultraprocesados son todos aquellos que vienen enlatados, envasados, empacados, ¿verdad? Hay alimentos naturales que también vienen envasados, aunque sean naturales, igual contienen sodio, como el queso, los mariscos, las aceitunas y algunas legumbres, bueno, las sales de mesa, la sal marina y la sal kosher. Y acá me voy a detener un rato porque las personas tienden a decir, ok, la sal marina o la sal de mar es más saludable que la sal de mesa, entonces ingieren mayores cantidades. Una de las diferencias, o sea, no hay mayores diferencias entre la sal de mesa y la sal marina. Una de las grandes diferencias, o sea, la cantidad de sodio es mínima, ¿verdad? De una a la otra, que la diferencia, la sal marina tiene mayor cantidad de magnesio y la sal marina también contiene menor cantidad de yodo. Pero en cuanto al contenido de sodio, no es significativa la diferencia, solo para aclarar, porque los pacientes también tienden a preferir esta sal pensando que como viene de mar es más natural y es más saludable. Bueno, algunos medicamentos, ¿verdad?, de venta libre y recetados también contienen sodio, entonces es importante tener cuidado o alertar o ver qué otras patologías concomitantes tiene el paciente con hipertensión arterial. ¿Qué otras fuentes de sodio tenemos? Los quesos, los sueros de leche, los aperitivos salados, los embutidos, las nueces y algunas semillas, se les agrega sal, ¿verdad? Las cenas congeladas, los productos congelados tienen mayor cantidad de sodio. Los condimentos, como los consomés, los cubitos, las salsas de tomate, las mostazas, la mayonesa, los encurtidos, las aceitunas, todas las sales sazonadas, puede ser muy sal de ajo, sal de cebolla o sal de apio, igual contiene igual contiene sodio, y las salsas también como barbacoa y de soya tienen contenido de sodio. ¿Qué otra cosa es importante considerar? Los aditivos. Hay aditivos que se desaconsejan por su aporte de sodio. O sea, así como el azúcar tiene nombres ocultos, ¿verdad?, que no lo vemos, también la sal tiene nombres ocultos que no los vemos o no los entendemos, ¿verdad? No aparecen de primera mano en el etiquetado nutricional. ¿Cuáles son estos sustitutos o nombres ocultos de la sal? El alginato sódico, que están también en estos malteadas o batidos de chocolate, el benzoato sódico en los zumos de frutas, el bicarbonato de sodio en la levadura, sopa de tomate, harinas, sorbetes, confituras, en las galletas también, en todo lo que es masas, el caseinato de sodio en los mantecados y en los productos congelados, el fosfato disódico en los cereales, en los quesos, en el mantecado, en las bebidas embotelladas, el glutamato monosódico, que es el más común, que es el que utilizamos para sazonar y condimentar los alimentos. También están presentes en las sopas y en los artículos de repostería. El hidróxido sódico en todo lo que son los enlatados, el pectinato de sodio en los jarabes, en los pasteles, en los sorbetes, en los aderezos, y el propionato de sodio los encontramos también en los panes, y el sulfito de sodio en las frutas secas, en los preparados de verduras, para sopa y ensalada. Entonces tenemos que tener ojo en cuanto a estos sustitutos o nombres que no vemos directamente como sal y enseñarle, ¿verdad?, al paciente.
Y sumado a esto, vamos a la lectura del etiquetado nutricional, que es fundamental, como les mencionaba al inicio, conocerlo, ¿verdad? Saber cómo leer nuestro etiquetado. Todos los productos tienen descriptores nutricionales. ¿Qué es un descriptor nutricional? Es algo, es una palabra que me indica el contenido de nutriente de un alimento. Si es, y se les va a hacer familiar a ustedes, cuando dice light, reducido en, bajo o bajo aporte, baja cantidad, o sin, o cero. Esos son, bueno, existen un sinnúmero de descriptores, me imagino que también varían según cada país. Entonces, esos son descriptores nutricionales, ¿verdad? En este caso, vamos a fijarnos en lo que respecta al sodio. ¿Cómo nosotros podemos leer un etiquetado nutricional? En primer lugar, nosotros tenemos que saber cuántas porciones, ¿verdad?, trae el producto y a cuánto equivale una porción. Eso es vital, ¿verdad? Porque hay productos, por ejemplo, las galletas, que uno piensa, o las personas piensan que el etiquetado dice una porción y que es solo el envase equivale a una porción, y muchas veces hay paquetes de galletas que contienen hasta 2 o muchas veces hasta 3 porciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a aumentar la cantidad de calorías y de nutrientes. Entonces, tenemos que fijarnos siempre en el etiquetado a cuánto equivale una porción. Por ejemplo, acá, ustedes ven en el lado izquierdo, son chícharos congelados, y en el lado derecho son chícharos enlatados. Entonces, ¿a cuánto equivale una porción de chícharos congelados? A media taza. ¿Cuánto trae este paquete? ¿Verdad? Trae 3 tazas, ¿verdad? Entonces, el valor que se ve acá, hay que multiplicarlo por 3, hacer esa relación. En segundo lugar, tenemos que ver los nutrientes. No siempre funciona el solo contar calorías, ¿verdad? O sea, si bien es importante, quizás ustedes pueden decir sí, pero mencionamos al inicio el tema de las calorías y de restringirlas. Pero en cuanto al etiquetado, tenemos que ver de dónde provienen esas calorías. Por ejemplo, acá, una porción me trae 60 calorías. Yo tengo que ver esas 60 calorías de dónde provienen, ¿verdad? Vemos que grasas no tienen, entonces esas 60 calorías no provienen de las grasas, entonces provienen mayoritariamente, y lo vemos acá, de carbohidratos y de proteínas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, uno, las calorías, de dónde provienen, ¿verdad? Y en este caso, porque no me voy a extender porque siempre se me pasa el tiempo, vamos a referirnos al sodio. Aquí vemos que una porción tiene 125 miligramos de sodio. ¿Cómo sabemos si es bueno, si es alto, si es bajo? Hay dos opciones. Una, con su contenido. Cuando un producto tiene menor a 140 miligramos de sodio, significa que es bajo en sodio. Y otro valor que nos va a indicar a ver si una cantidad es alta o es baja es el que vemos aquí al lado derecho, al porcentaje diario, ¿verdad? Que lo tienen casi todos los productos. Este porcentaje diario me indica qué porcentaje me aporta el nutriente de un 100% de la dieta, ¿verdad? En este caso de la relación de 2.000 calorías. Entonces, cuando es menor a 5, significa que el aporte es bajo. Y cuando es mayor a 20% del valor diario recomendado, significa que el aporte es alto. Entonces, es importante enfocarnos, ¿verdad? Y ver también no solo el contenido, o sea, la cantidad que me indica el producto, sino que el porcentaje del valor diario. Entonces, ya sabemos en este caso los chícharos congelados, tiene 125 miligramos este paquete, pero cualquiera podría decir, ajá, igual es bajo. Pero se acuerdan que les había mencionado al inicio que tiene 3 porciones, o sea, este paquete contiene 3 porciones. Entonces igual hay que tener ojo, ¿verdad? Y multiplicarlos por los 3. Pero una porción, ¿verdad? Sí contiene baja cantidad de sodio porque es menor a 140 miligramos. Por el otro lado, vemos los chícharos enlatados, ¿verdad? Que una porción que es media taza contiene 380 miligramos de sodio. Es casi igual, 2 o 3 veces más que los chícharos congelados.
y aporta el 16%, o sea, está igual bastante cercano a lo alto. Y recordar que siempre el etiquetado nutricional está hecho en base a una cantidad de calorías y casi siempre es en base a 2000 calorías. Esto en cuanto al etiquetado. Y respecto a los descriptores que yo les mencionaba, ¿verdad? Hay varios descriptores respecto al sodio. Cuando un alimento dice que es libre de sodio, ustedes se tienen que fijar en el etiquetado, en la parte de sodio, en cuanto a una porción, tiene que tener menos de 5 miligramos de sodio para que sea libre. Para que un alimento sea muy bajo en sodio, se van al etiquetado nutricional, a la parte de, a la columna de una porción, y debe de contener como máximo 35 miligramos de sodio por porción. Cuando es bajo, significa que una porción aporta un máximo, lo que yo les mencionaba, de 140 miligramos o menos. Cuando es liviano, es que aporta una porción menos del 50%, y cuando es reducido en sodio un producto, es porque se le ha reducido el 25%, ¿verdad? Respecto a un alimento normal. Estos descriptores, como yo les mencionaba, es importante también verlos en general a los otros nutrientes, pero hoy nuestro tema es hipertensión arterial y por eso solo lo enfocamos en cuanto a en cuanto al sodio como nutriente. Aparte de ver la cantidad de la porción, las porciones por envase, las calorías y los nutrientes, que en este caso es el sodio, es importante considerar, bueno, y el valor diario de referencia, es importante considerar los ingredientes. Los ingredientes es una información vital en el etiquetado. ¿Por qué? Porque en pocas palabras nos dice de qué está hecho el alimento. Y ahí también es donde se suman, ¿verdad? Aparte de los aditivos que mencionamos, se suman otros nombres ocultos de la sal. Entonces, los tres primeros ingredientes son los que nos dicen de lo que está hecho el producto. Los tres primeros ingredientes son los que se encuentran en grandes cantidades en nuestro producto. Entonces, aquí tenemos varios nombres, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevo, creo que ya voy un poco excedida. Entonces, aquí vemos, bueno, el guanilato de sodio, el inosinato de disodio, y aquí hay varios, el glutamato, la sal de roca, la sal marina, el bicarbonato de sodio, el nitrato de sodio, el nitrito de sodio, el glutamato, el lactato de sodio, y algunos de los que ya mencionamos también anteriormente. Entonces, si un descriptor dice bajo en sodio, cualquiera de los que mencionamos anteriormente, pero en sus ingredientes, en los tres primeros, está uno de estos, entonces significa que no necesariamente es tan bajo en sodio. 5 recomendaciones finales, ¿verdad? Respecto para disminuir la sal en las comidas, evitar el consumo de embutidos y enlatados, que son los que tienen mayor cantidad de sal. Ojo, ¿verdad? Hay productos enlatados como el atún, entre otros, que son saludables, que es lo que uno le recomienda al paciente hipertenso: enjuáguelos, ¿verdad? Porque el sodio es soluble en agua, entonces se arrastra, entonces se pueden enjuagar. La información nutricional, que lo acabamos de mencionar anteriormente, en la preparación considerar, la preparación, omitir la sal y considerar hierbas aromáticas, ¿verdad? Evitar los aderezos, considerar también hierbas aromáticas saludables para condimentar, no consumir bebidas energizantes, ni azucaradas, ni sodas, porque contienen igual sodio, aunque sean dosis mínimas, y todo esto nos va a ayudar a evitar no solo hipertensión, sino que también muchos problemas como infarto, osteoporosis, asmas y enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí hay algunos tips para reducir la cantidad de sodio: comprar verduras frescas, ¿verdad? Y en el caso de ser congeladas o enlatadas, hay diversos países que igual, como les mencionaba, tienen el descriptor sin sal agregada, hay que revisar el etiquetado. Y si en los países no está este descriptor, mejor desincentivar el consumo de verduras y frutas congeladas y enlatadas, y si no, también se puede enjuagar. Usar carnes frescas, ¿verdad? En lugar de conservas o procesadas, usar hierbas aromáticas, cocinar el arroz y la pasta sin sal, reducirlas, todo lo que son las comidas envasadas o preelaboradas.
En muchos países también existen lo que son, perdón, las pastas preelaboradas, precocinadas, etcétera. Enjuagar los alimentos enlatados, como el atún, y leer la etiqueta de los alimentos que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí solo hay un ejemplo, siempre, porque lo pongo, porque el paciente siempre tiende a decir como, es que comer sin sal es aburrido, es que la comida queda sin sabor. Tenemos un sinnúmero de hierbas aromáticas que le dan bastante sabor también a la comida, como la albahaca, el ajo, el azafrán, el cebollín y todo lo que ustedes igual ven en la pantalla, el cilantro, el culantro, el perejil, la pimienta, el romero, el jengibre, el orégano, el comino, el curry, el eneldo, el laurel, el tomillo y la nuez moscada. Ok. Aquí solo hay tips, ¿verdad?, para ustedes de cómo poder hacer concentraciones y mezclas de especias, que la verdad que es bien práctico, porque cuando uno se los da al paciente, ellos los prueban y quedan como, sí, tenía razón. Entonces se podría también considerar estos alimentos naturales, o sea, estas hierbas naturales, secarlas y después triturarlas y hacer mezclas de especias. Aquí igual hay un ejemplo que considera un poco de las hierbas que les mencioné anteriormente. Y aquí también hay otra receta que al final igual, si quieren o si están interesados, se las puedo mandar por correo electrónico, ¿verdad? Y aquí también hay otras dos opciones, solo para mostrarles que sí es posible y sí se puede cocinar con hierbas aromáticas, y la sal no necesariamente es la que le brinda sabor a las comidas. Hemos hecho sin número de talleres con alimentos, o sea, talleres para pacientes renales o hipertensos, y quedan asombrados, ¿verdad? Porque ellos piensan que una comida sin sal es una comida fea, y no necesariamente. Entonces, como otro estilo de vida que hay que tener en cuenta y modificar es la actividad física. Somos mayoritariamente también a nivel mundial, el sedentarismo es un problema y se considera también una enfermedad, según un problema crónico, según la Organización Mundial de la Salud. Y la actividad física no solo ayuda a disminuir la presión arterial, sino que también a controlar el peso, a fortalecer el corazón, los pulmones, un sinnúmero de órganos también, y a reducir el número de estrés. Y siempre es importante, para recomendar actividad física, es importante considerar el estado nutricional, porque uno no va a indicar cualquier tipo de actividad física a un paciente, sobre todo, ¿verdad?, que la mayor parte de los pacientes hipertensos tienen obesidad. Entonces, uno tiene que ir creando resistencia, si bien apegarse a lo que dice la recomendación, ¿verdad? ¿Qué nos dice la recomendación? Por ejemplo, que en personas sanas se deben realizar al menos 150 minutos, 2 horas y 30 minutos por semana, 2 horas y 30 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, como caminar a paso ligero. Entonces, si la recomendación me dice que en personas sanas se debe caminar 2 horas y media, ¿verdad? O también la recomendación nos dice 30 minutos por 5 días, que antes cambió. Antes la Organización Mundial de la Salud nos indicaba 3 veces por semana de 30 a 45 minutos, y ahora ha cambiado y aumentado la recomendación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer la recomendación de actividad física según el estado nutricional. No vamos a pretender que una persona con obesidad, ¿verdad?, realice 30 minutos al día. Uno tiene que ir creando resistencia e ir aumentando según cada semana. Y va a entrar en detalles de la frecuencia cardíaca, de aprender, enseñarles a los pacientes a cómo medirla, pero igual por tiempo voy a también ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para poder disminuir la actividad física? Perdón, para poder disminuir la presión arterial. Entre 90 y 150 minutos de ejercicio aeróbico por la semana disminuye entre 5 a 8 milímetros de mercurio la presión arterial. ¿Cómo podemos aumentar la actividad física? Debe extenderse a lo largo de la semana, debe ser flexible, debe incluir ejercicios de estiramiento, debe incluir fortalecer los músculos, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba. Si una persona, si la gran parte de la población es sedentaria y no está acostumbrada,
tenemos que considerar estiramiento, resistencia, calentamiento, medir la frecuencia cardíaca en reposo, ¿verdad? La frecuencia cardíaca en reposo es la cantidad de veces que el corazón late por minuto cuando está en reposo, y el mejor momento para encontrar su ritmo cardíaco es en la mañana o sea, después de todo, descansar durante toda la noche o al levantarse durante la mañana. Y lo ideal en un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Y la actividad física disminuye el riesgo de la actividad física aeróbica, disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, hipertensión, niveles del perfil lipídico, sobrepeso, obesidad y diabetes. Hay que tratar de considerar de que sea flexible y de considerar también a la familia, porque se me repitió, dentro de esta rutina. Y por último, tenemos que igual para controlar como estilo de vida, para controlar la presión arterial, debemos limitar o moderar el consumo de alcohol, ¿verdad? No más de 2 copas al día para hombres y 1 copa al día para mujer disminuye 4 milímetros de mercurio. Beber demasiado alcohol, ¿verdad? Puede elevar la presión arterial. Es importante limitar el consumo, sobre todo en pacientes que tienen la presión arterial alta. Hay varios estudios, todavía hay controversia respecto al efecto del alcohol, pero es importante seguir la recomendación. La recomendación va según cada paciente. Recuerden, vamos a lo mismo, que no se puede restringir de un momento. Hay que tener en cuenta las porciones, ¿verdad? En cuanto a cerveza, 12 onzas, 4 onzas de vino, dependiendo del tipo de licor, 1.5 onzas, uno tiene que ir disminuyendo, o si el paciente igual, o sea, no hacer cambios drásticos para que podamos alcanzar este estilo de vida que es moderar el consumo. Y como extra, ¿verdad? Una de las características también, creo que se les mencioné, de la dieta DASH, y algo que ayuda a la presión arterial, a disminuir la presión arterial, es el consumo de potasio. Entonces, los alimentos en potasio disminuyen la presión arterial. ¿Y cómo lo hacen, verdad? Porque el potasio es tan importante y se recomienda, de hecho, ustedes se fijan que la dieta DASH es rica en frutas y en verduras. Entonces, ahí podemos corroborar, ¿verdad?, el impacto también y los beneficios que tiene el potasio sobre la presión arterial. ¿Qué hace el potasio? ¿Verdad? Disminuye los efectos del sodio, ¿verdad? A mayor cantidad de potasio que se consume, mayor es la cantidad de sodio que se pierde en la orina. ¿Y qué hace el potasio en sí? Alivia esa tensión, esa constricción de los vasos, de las arterias, de los vasos sanguíneos. Entonces, si alivia esa tensión, entonces disminuye la presión arterial. La ingesta de potasio recomendada para un adulto solo con hipertensión, o sea, un adulto sano, es de 4.700 miligramos, ¿verdad? Para darles un ejemplo, o sea, un plátano, un banano, que son los alimentos más ricos en potasio, la mitad o un plátano mediano contiene 420 miligramos de potasio, media taza de puré contiene 475. Lo que yo les mencionaba, que la dieta DASH es una dieta alta en potasio, y bueno, aquí solo hay algunos alimentos que son altos en potasio, casi, o sea, la mayor parte son las verduras de color verde, el banano, las habas, el aguacate, jugo de tomate, el tomate, la naranja, etcétera. Bueno, así como muchos alimentos, hay alimentos que son bajos, moderados y altos. ¿Por qué igual yo tendría precaución al recomendar el potasio? Y quiero dejárselo bien en claro, porque muchos de los pacientes hipertensos tienen o no se les ha descubierto, y me pasó en muchas ocasiones con pacientes, enfermedad renal. Entonces, el potasio es enemigo de la enfermedad renal. Entonces, tenemos que siempre hacer una evaluación exhaustiva en nuestros pacientes, ¿verdad? Ver cómo están esas pruebas renales, ver cómo está funcionando ese riñón y descartar cualquier enfermedad renal, porque el potasio en enfermedad renal es contraproducente, porque la función del riñón, la filtración glomerular está reducida, entonces se nos va a acumular el potasio y ahí también nos puede producir severas complicaciones.
Entonces, es importante, como les mencioné desde el inicio, considerar otras enfermedades antes de hacer recomendación. Insisto, ahorita solo estoy hablando del manejo de un paciente con hipertensión, solamente con hipertensión arterial, pero sí es importante considerar el potasio. Y solo para agregar, en otros países, en algunos no, hay lo que es la sal light. Y la sal light tiene la particularidad también que es alta en potasio. Entonces vamos a lo mismo, tener cuidado en cuanto a lo que vimos anteriormente del etiquetado de otras patologías que puedan tener nuestros pacientes. Por eso las recomendaciones son en base a los medicamentos y otras patologías que puedan tener. Otra recomendación que se hace, que tampoco no es la gran cantidad de estudios que hay al respecto, pero es controlar el estrés, ¿verdad? El estrés igual hay un concepto que se llama estrés situacional, que produce un alza de presión frente a situaciones específicas. Aún se estudia, como yo les mencioné, el vínculo entre estrés y presión arterial, pero se sabe que el estrés contribuye a factores de riesgo como una dieta pobre y un consumo excesivo de alcohol que hacen las personas cuando están estresadas o ansiosas, ¿verdad? Consumen mayor cantidad de alimentos de alta densidad energética y de alta cantidad de grasa. ¿Qué pasa fisiológicamente en cuanto al estrés? Nuestros cuerpos reaccionan frente al estrés liberando en grandes cantidades dos hormonas, ¿verdad? Que de hecho el cortisol se llama la hormona del estrés, la adrenalina y el cortisol en sangre. Estas dos hormonas tienen una respuesta, preparan al cuerpo respecto a un mecanismo de respuesta frente a una lucha o huida y hacen que el corazón, frente a una situación de estrés, se elevan estas hormonas, hacen que el corazón lata mucho más rápido. ¿Y qué es lo que produce? La liberación de estas hormonas y aumentar los latidos cardíacos constriñe los vasos sanguíneos. Entonces, eso también aumenta la presión arterial. Esa constricción de los vasos sanguíneos y el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta. Eso sí que una vez que pasa esta situación de estrés, ¿verdad? Tiende a normalizarse la presión arterial. Por eso, no sé si han escuchado que cuando un paciente se quiere diagnosticar o se le quiere controlar la presión durante ciertos tipos, número de días o en general, siempre se le dice tiene que estar tranquilo, no tuvo que haber caminado cierto tiempo, tiene que sentarse y estar relajado. Porque el estrés, por mecanismos de defensa y de estas hormonas, en mecanismos de respuesta frente a ciertas situaciones, tiende a elevar la presión arterial. Ya para finalizar, perdón por el tiempo y eso que limité varias cosas, limitar el consumo de bebidas azucaradas. Ojo, porque acuérdense que hay ingredientes ocultos, ¿verdad? Y hay sal oculta en las bebidas azucaradas, en alimentos salados, procesados y ultraprocesados. Ya sabemos que hay técnicas para disminuir la cantidad de sodio. Disfrutar de todos los grupos de alimentos en cantidades, ¿verdad? Óptimas y según el estado nutricional. Ya vimos que la fibra, las frutas, las verduras van a generar un alto impacto positivo en la salud. Siempre se recomienda que de estas 4 a 5 porciones de frutas y verduras sean de diversos colores, porque los diferentes colores nos aportan diferentes nutrientes, diferentes beneficios, y no solo vitaminas, es mayor la diversidad de colores, contiene más vitaminas, más minerales, aparte contiene fibra, ¿verdad? Contiene fitonutrientes, etc. Entonces hay que disfrutar siempre, como les mencioné, consultando, ¿verdad?, al profesional de salud indicado, evitar aceites parcialmente hidrogenados, enlatados, embutidos, galletas saladas, comidas rápidas y comidas preelaboradas, reemplazar alimentos procesados por alimentos naturales, siempre preferir los alimentos hechos en casa, mantener hábitos saludables aun cuando no está en casa. Recuerden que la idea es promover hábitos y estilos de vida saludable, como los que acabamos de mencionar anteriormente, y eliminar por completo, porque esto sí no se negocia en un paciente hipertenso, la sal, los condimentos, los cubitos, los consomés, las salsas, y reemplazarlos por hierbas aromáticas, ¿verdad? O por mezclas de hierbas para poder condimentar las comidas.
Entonces, bueno, esto ha sido la presentación del día de hoy. Como les digo, traté de resumir, pero el manejo nutricional en un paciente hipertenso es bien amplio porque ustedes saben que el manejo es individualizado según las patologías que tiene cada paciente. La nutrición es un pilar fundamental en el manejo de muchas patologías, ¿verdad? Sabemos que la composición de los alimentos nos aportan, nos previenen, reducen el riesgo de muchas patologías y la alimentación es la causa de muchas enfermedades hoy en día. Y en el paciente hipertenso uno tiene que priorizar y ver como resumen, ¿verdad? Una reducción de peso. Ya vimos que la obesidad, ese estado proinflamatorio, ¿verdad? Produce liberación de sustancias que también dañan los vasos sanguíneos y producen como factor de riesgo la hipertensión. La adopción de la dieta DASH, siempre hacerlo según cada paciente, según el nivel socioeconómico, irlo adaptando. Vimos que la dieta DASH es alta en magnesio, en potasio, en fibra, en proteínas, en frutas, en verduras, en fibra, excluye los lácteos enteros, las grasas saturadas, el colesterol. Hay que moderar el consumo de alcohol, restringir el consumo de sodio, y esa restricción va a depender de la severidad de hipertensión. Siempre el límite ideal es de 1200 a 1500 en un paciente hipertenso. Recordar que igual los sustitutos, la sal de mar, no tiene mucha diferencia respecto a la sal de mesa. Y el ejercicio, ¿verdad? Que no solo nos aporta un apoyo, una ayuda a la presión arterial, sino que al peso, al estrés, tener cuidado con respecto al potasio, manejar y controlar el estrés y tratar de que los estilos de vida y los hábitos perduren en tiempo y que nos permitan metas cortas, metas a corto, mediano y largo plazo. Esto ha sido mi intervención el día de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes. No sé si tienen preguntas, cualquier duda, ¿verdad? Que necesiten o si quieren las recetas de las mezclas, pueden escribirme en mi correo y yo, de mil amores, se las envío por correo electrónico. Gracias por su asistencia y gracias por conectarse el día de hoy a este webinar. No sé si tienen preguntas. Ok, me estoy fijando, perdón, que hay varias preguntas, las voy a ir leyendo. Una de las preguntas es, ¿sería ideal pasar de lácteos enteros a leche de soya o leche de almendras si no hay ninguna contraindicación de alguna alergia, no hay ningún problema? ¿Por qué? Porque igual la grasa, ojo que igual las semillas, ¿verdad? Contienen igual alta cantidad de grasas, de hecho son calóricas por el aporte de grasas, pero sí se puede sustituir sin ningún problema, ¿verdad? Porque igual nos van a aportar grasas saludables, ¿verdad? A diferencia de una leche entera que va a tener mayor cantidad de grasas saturadas. Y la otra es, ¿cuál es el momento del día ideal para el consumo de frutas? Y esa es una muy buena pregunta, porque hay muchos mitos al respecto, ¿verdad? Ahí se dice de muchas personas que dicen que después del mediodía no se puede comer frutas, o después de la noche. Todo va en cuanto a la cantidad. Uno no tiene que limitar. Uno puede comer frutas a cualquier hora del día, aunque hay que tener ojo con dos cosas. Uno, igual hay frutas que contienen mayor cantidad de azúcar que otras. Y dos, hay frutas que son más fermentables, que van a producir distensión abdominal. Entonces puede ser más incómodo comerlas en la noche. Y la cantidad. Cuando yo les diría, sí, las frutas, igual tanta fructosa puede causar un impacto. Si ustedes me dicen, puedo cenar y desayunar todos los días, no sé, 6 tazas de fruta, ahí yo le diría, ok, mejor regule la cantidad, pero todo va en la cantidad. O sea, el momento ideal no existe, y si ustedes buscan según literatura, no hay un momento ideal. La idea es que sea balanceado, se puede considerar durante las meriendas, durante los tiempos de comida, y ojo, antes se me olvidó mencionárselos, hay que preferir las frutas, y este es bien importante, porque si ustedes le dicen a un paciente tiene que consumir de 4 o 5 frutas al día,
Entonces, uno puede pensar, ay, las frutas son ricas, pero los pacientes, hay muchas personas que no les gusta. La fruta se debe recomendar masticarla y no tomarla. No es lo mismo una fruta entera a un jugo de fruta. Una fruta entera, tenemos el azúcar natural, que es la fructosa, aprovechamos la fibra. Mientras que un jugo de fruta, ¿verdad? Tenemos menos beneficios de la fibra porque está procesada, porque lo licuamos, y aparte muchas veces se les agregan azúcares y aumentan la densidad calórica. Si ustedes se fijaron también, los zumos de frutas contienen también cantidad de sodio. Entonces, la fruta se puede comer en cualquier momento del día, siempre en las cantidades recomendadas y preferiblemente masticadas, y las que se puedan comer con cáscara mucho mejor para aprovechar la fibra que está en ellas. La pregunta es, ¿qué pan es más recomendado en hipertensión? Debido, por ejemplo, en la dieta DASH, que también es una dieta rica en cereales integrales y en granos integrales, se recomienda más el integral. Una, por el aporte de fibra, y dos, por las vitaminas del complejo B, que están en mayor cantidad en este tipo de pan, en el pan integral. La otra pregunta es, si la dieta DASH se adecua a una versión vegetariana, ¿las porciones de proteína se mantienen en 2 al día o cambia en este caso? Es una buena pregunta. El adaptar la DASH a la vegetariana va a depender, la que yo les mostré, es una dieta en base a 2000 calorías. Ahí habría que ver según las calorías de cada persona. Recuerde que el número de porciones va a depender de las calorías que necesita la persona al día. El ejemplo que yo les mostré es simulando, ¿verdad?, 2000 calorías y en ese caso son 2 porciones, entonces ahí tendrían que modificarse las porciones. Otra pregunta es recomendable que el paciente realice los 30 minutos de ejercicio moderado repartido en sesiones más cortas durante el día? También se puede. Mire, primero, como yo les mencioné, es bueno ir creando resistencia. Si ustedes ya ven que este paciente, porque hay pacientes que son 2 minutos y están full cansados, y ustedes van a decir que exagerada, pero los 2-5 minutos están cansados. Entonces, para iniciar, sí pueden ser sesiones cortas durante el día. Uno puede decirle al paciente, mire, camine 10 minutos o lo que aguante en la mañana y el resto en la noche. Claro, cuando ya se ha logrado, ¿verdad?, cierto tiempo y tolerancia y resistencia, es importante ya sobrepasar los 30 minutos de un solo, porque hay un mayor impacto en cuanto a la composición de la masa grasa y de la masa muscular. Las personas con prehipertensión deben seguir la dieta DASH o pueden ir buscando alternativas, pueden seguir perfectamente. Si ustedes recuerdan, vimos en la presentación que la dieta DASH tiene 2 particularidades. Una que disminuye la presión arterial y disminuye el riesgo. Entonces siempre uno tiene que actuar en prevención y no esperar. Y recuerden que aunque sea prehipertensión, significa que igual ya hay un daño, ¿verdad? Quizás no tan crónico, pero en los vasos sanguíneos. Podemos decir que una dieta DASH es sumamente recomendable, como yo les iba haciendo las comparaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de la dieta DASH a las dietas convencionales que yo les mencioné? Bueno, que son bajas en grasas saturadas, en golosinas, en azúcares, pero, bueno, en los lácteos no hay lácteos enteros, sino que descremados, y las carnes. Entonces ustedes van a decir, las carnes, las proteínas las necesitamos, sí, pero se pueden reemplazar por legumbres, y aún hay guías alimentarias en diversos países que nos indican que las carnes deben ser reemplazadas por las legumbres y no hay ningún problema. ¿Cuánto sería la cantidad de potasio recomendada? Perdón, la cantidad de potasio recomendada en pacientes que presentan una deficiencia renal. Esa es una pregunta y eso va en función, valga la redundancia, en la funcionalidad del riñón, en la filtración glomerular, ¿verdad? La enfermedad renal va según estadios. Entonces, según el estadio en que se encuentre, según la capacidad de ese riñón de filtrar, es la recomendación de potasio y según los niveles en sangre. Y es una buena pregunta porque hay pacientes que, por ejemplo, un día pueden estar requiriendo una dieta sin potasio, hipocalémica, y ya el día siguiente pueden estar requiriendo cierta cantidad de potasio. Eso va a depender de la funcionalidad del riñón. Y otra cosa, solo para agregar, y siempre digo que me estoy extendiendo,
me van a llamar la atención. En muchos hospitales o muchos médicos siempre hacen la relación del potasio, por ejemplo, en miliequivalentes, o del sodio, indican como en la prescripción del paciente tantos miliequivalentes de sodio o tantos miliequivalentes de potasio, que también es una unidad que se utiliza. Para pasar los miligramos o gramos se debe multiplicar por el peso atómico de ese mineral, solo como datos. ¿En cuánto tiempo esperamos ver mejoría del estadio de la hipertensión en un paciente que sigue correctamente las recomendaciones nutricionales? Y como usted lo menciona, va a depender del estadio, aunque, ¿verdad? Sobre todo si es actividad física, si ustedes se fijaron, la dieta y la actividad física también y la restricción de sodio produce un impacto directo en la presión sistólica, sobre todo, una disminución. Entonces, si hay una mejoría, no, recuerden que todo eso también es según cada paciente, la literatura no nos muestra un tiempo específico, pero sí se nota cambios inmediatos, o sea, en el mismo mes, al mes, a los 2 meses. ¿Hay alguna fruta que no sea muy recomendada? Tengo entendido que, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos no es bueno que coman mucho cambur, sobre todo si está muy maduro por su contenido de azúcar. ¿Qué tan cierto es eso? No sé qué es el cambur, pero sí puedo responder, orientarle en su pregunta. Era lo que yo mencionaba. Hay frutas que no sean muy recomendadas, solo en pacientes hipertensos no se desaconsejan frutas, ¿verdad? Pero si es un paciente que es hipertenso y tiene obesidad, vamos a preferir frutas que tengan menor contenido de azúcar y que no estén tan maduras. Y le respondo su pregunta. Una fruta, entre más madura es, aumenta el índice glicémico. ¿Qué significa el índice glicémico de un alimento? Es la cantidad, o sea, es la respuesta del azúcar en sangre. Entonces, si yo consumo una fruta, por ejemplo, un banano que es de alto índice glicémico alto, o en este caso, como menciona la persona, un cambur, que es una fruta, o sea, que está muy madura, me va a elevar el azúcar en sangre, me va a producir un pic, y eso me va a producir mayor ansiedad porque el azúcar no está estable en sangre. Entonces, sí es cierto que se debe desaconsejar frutas o alimentos muy maduros en pacientes diabéticos. La dieta cetogénica puede ser beneficiosa en pacientes con hipertensión o puede ser adoptada como un estilo de vida. No se ha visto estudios contundentes en cuanto a la dieta cetogénica en pacientes con hipertensión. Pero lo que ustedes van a encontrar mucha evidencia es de la dieta DASH, que sí se ha visto, ¿verdad?, impactos y beneficios. El cambur es plátano o banano. Ok, sí, se desaconseja en un paciente diabético porque, y entre más maduro peor, ¿verdad? Porque aumenta el azúcar, la respuesta de azúcar en sangre. No sé si respondí sus preguntas. La dieta DASH es mejor que la mediterránea. Son muy similares, ¿verdad? Una de las diferencias es, por ejemplo, el vino en la dieta mediterránea u otros frutos u otros, pero están muy similares. Ambas son muy buenas. Se debería tomar dosis de vitamina B12 al reducir las porciones de carne en la dieta DASH. Se podrían considerar suplementación, y también es una buena pregunta. Hay muchos estudios que han considerado suplementación, aunque recuerden que también hay diversas vitaminas, bueno, sobre todo las del complejo B, o sea, sumando la pregunta, que se encuentran también en los cereales integrales, ¿verdad? Entonces de ahí podemos obtener, pero en caso de sí se puede suplementar, pero siempre preferir alimentos naturales. No sé si respondí sus preguntas o si tienen alguna otra pregunta. No sé, esto... no sé, ya había dado respuesta. Bueno, esto sería, no sé si se quiere agregar algo, Cintia o Nelly. Esto ha sido mi exposición por el día de hoy, o no sé si tienen alguna otra.
Nelly, que la tengo silenciada. No sé en qué momento ocurrió eso, permítame. Permítame. ¿Aló? Ok, listo. Ahora sí, ya, perdón, es que hemos tenido problemas con el audio y una de las organizadoras me pidió ponerla en speaker. Sí, bueno, doctora, solamente agradecerle también a todos los participantes. De verdad que muy bonita la videoconferencia, esperamos tenerla nuevamente como invitada. ¿Verdad? Vamos a seguir haciendo más conferencias y pues a los que nos acompañaron solo decirles que el link ya está activado para que puedan entrar y así puedan obtener su certificado. Doctora, muchísimas gracias. No sé si nos comparte por última vez su correo por si alguno de los participantes quiere escribirle para alguna consulta. Ok, ahí está, por cualquier duda, cualquier duda o consulta estoy a la orden. Gracias por la invitación, Cintia, gracias por la invitación a todo el equipo. Estamos a la orden, gracias por tener en cuenta, ¿verdad?, la nutrición. La nutrición es un pilar fundamental en la salud de las personas y gracias por crear este espacio, ¿verdad?, y esta oportunidad para ello. Y gracias a todas las personas por su asistencia. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, doctora. Feliz noche. Buenas noches.